Saludos, gracias. Bien, bueno, ahí estábamos hablando entonces con Mauro Federico, él es quien ha dado a conocer esta información. ¿Y qué se debe sentir, no? Saber que uno ha sido espiado, que estaba tratando de manifestar sus reclamos, estuviera a favor o en contra del gobierno, pero que ha sido vigilado minuciosamente por un organismo del Estado, como puede ser Gendarmería, que en vez de prevenir, ¿no?, que todo funcione como corresponde, que la seguridad sea para todos por igual, bueno, en realidad ha estado haciendo un seguimiento detallado de lo que hacen distintas organizaciones. Vamos a hablar de este tema con nuestros invitados del día de hoy. Están en nuestro living, por un lado, bueno, Néstor Pitrola, diputado nacional del FIT, Partido Obrero, bienvenido, muchísimas gracias. También Alejandrina Barri, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, gracias también por estar acá. Y María del Carmen Merdú, titular de la Correpi, bienvenida también, muchas gracias. A ver, esto es realmente un escándalo, saber que las distintas organizaciones se juntan, o se organizan justamente y que deciden hacerse escuchar, hacer escuchar sus reclamos. ¿Qué sienten cuando saben que se los ha estado siguiendo minuciosamente? Lo primero que sentimos no es sorpresa, porque precisamente, como bien lo señalás, esto sucede desde hace muchísimos años. De hecho, podemos rastrear el origen de los distintos servicios de inteligencia hasta la formación misma de la Policía Federal, allá por el 43, 45 con el Departamento de Orden Político, y así a lo largo de todos los distintos gobiernos. Solamente por hablar de los últimos 20 o 30 años, hemos encontrado en infinidad de causas, por ejemplo, en el auge del movimiento piquetero, los informes de inteligencia que en esa época lo firmaba el comisario Cantalicio Bobadilla, digno de un tango el nombre, que era el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Federal Argentina y que llevaba las fotos a los jueces con el circulito de qué organización era cada uno, etcétera. Con el transcurso de los años van cambiando los nombres, a veces una fuerza tiene más protagonismo que otra. Durante estos últimos años, Gendarmería ha cobrado mucho protagonismo a partir del conocido Proyecto X, que ellos mismos fueron a contar prácticamente cómo funcionaba, llevando información a las causas en las que había trabajadores de distintas fábricas de zona norte, de Kraft, del frigorífico rioplatense, etcétera, y contaban cómo se habían infiltrado en las movilizaciones, disfrazados de periodistas, habría que ver cómo es un disfraz de periodista para un gendarme, y de esa manera pudimos saber que existía. Hace menos de un mes estuvimos en Mar del Plata por la causa iniciada a partir de la visita del presidente Macri. Allí se publicaba en los diarios que había tareas de inteligencia sobre organizaciones, sobre todo de base territorial de Mar del Plata, como Votamos Luchar o el Movimiento Teresa Rodríguez. Hicimos un habeas corpus a partir de esa información pública y el habeas corpus fue rechazado porque todos los organismos de inteligencia le dijeron a la jueza de instrucción que no había ningún tipo de tareas a cargo de sus efectivos. Sin embargo, al haber podido tomar contacto después con la causa federal, nos encontramos con informes de Policía Bonaerense y de Policía Federal negados en la causa provincial por el habeas corpus. Entonces, vamos a ser espiados en tanto y en cuanto exista un Estado que necesita saber en qué andan quienes se organizan y pelean por defender sus derechos, y lo que sí debemos hacer para poder mantenernos un poco más a salvo es la denuncia pública, como se hizo cuando descubrimos la infiltración del policía federal Américo Balbuena en la agencia Walsh, por ejemplo. Ahora, nosotros, no sé, hace un ratito comentábamos, hoy la Fuerza Gendarmería y las distintas fuerzas federales van a volver al territorio de la provincia de Buenos Aires. Hoy ya son 4 los partidos que cuentan con su presencia. Digo, ¿son lugares realmente calientes en materias de inseguridad, de delito? ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Mira, yo estaba pensando, en lo personal, con un conjunto de compañeros fui víctima del Proyecto X en la huelga de Kraft. Cuando la comisión interna además se pusieron al frente de una gran huelga obrera y descubrimos el Proyecto X porque vimos las pruebas falsas de filmaciones hechas para armar un proceso por la Gendarmería. Ya habíamos tenido otro caso antes del Polo Obrero. Ahora, después vino una continuidad. Con el conflicto Cresta Roja, ya en el gobierno de Macri, la Gendarmería le provee a la ministra Bullrich, que de inmediato lo publica en la página del Ministerio de Seguridad, que el Partido Obrero, que estaba apoyando con diputados allí a los obreros de Cresta Roja, iba a copar el aeropuerto. Bueno, iniciamos una querella judicial
y tuvieron que desmentirlo públicamente para no ser víctimas de una acción. Ahora, vos fijate, está muy bien la conexión que haces. Este despliegue de la fuerza de gendarmería tiene un objetivo social, no solo del delito, y en el delito ha venido a poner un parche a la descomposición de la bonaerense que está en la base del progreso del delito, las zonas liberadas, etcétera, controladas por la descomposición de la bonaerense y en el marco de una interna feroz donde recientemente han tenido que echar al responsable administrativo de la bonaerense por un enriquecimiento ilícito porque no puede explicar sus propiedades. Pero mientras tanto Vidal mantiene a Bresci, un hombre acusado de narcotráfico y un hombre que fue separado de la fuerza por coimear a víctimas, a familiares de gente secuestrada. Entonces vos tenés un armado con la gendarmería de parte del Ministerio de Seguridad que tiene que ver con desplegar fuerzas militares para un control social ante el ajuste, porque hay conflictos por todas partes, por eso debutaron con aquella represión en Cresta Roja, y por otro lado, el espionaje. Yo quiero agregar a esto una cosa más. Estamos discutiendo el presupuesto. ¿Sabés cuánto es lo que está para inteligencia? Es difícil llegar a la cifra final porque hay presupuestos encubiertos en cada fuerza de seguridad. Nuestro cálculo son 3.500 millones de pesos. 1.500 van para la AFI y el resto está en la inteligencia de la Gendarmería, que produce esto, contra Mauro Federico, contra Gustavo Silvestre, contra las organizaciones que luchan, este espionaje que está saltando a la luz. Y luego cada fuerza de ejército, cada fuerza de seguridad, incluida la federal, tiene propios organismos de inteligencia. Vivimos en el régimen de un gran hermano. Las inteligencia no son para reportar hacia una cúpula, hacia alguien más arriba. Digamos. Hacia el gobierno. No deberían. Son organizaciones. ¿Y para quién son? Porque viene la siguiente pregunta. Acá no hay hipótesis de guerra. No hay, ¿para qué 3.500 millones de semejante caja negra? ¿Y a quién están espiando? A todos nosotros. Al movimiento popular, a los partidos políticos de oposición, a los periodistas de oposición y en general para ir a garantizar con métodos de inteligencia y de represión la continuidad del ajuste que está en marcha. Ahora, lo que debería investigarse en todo caso por parte de estas fuerzas es el delito, no la opinión de un opositor o para poder corroborar qué es lo que opina determinada persona, dirigente, manifestante, lo que sea. En ese sentido, se han conocido a través de esta publicación de Mauro Federico el Proyecto X en Jujuy, ¿no? Vamos a decirle Proyecto X porque le ha quedado así, pero digo, esta investigación en Jujuy. Desde el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos, digo, ¿desde qué lado se le hace entender al gobierno que no ser investigado es un derecho humano de cada uno de nosotros? Mirá, lo estamos no haciendo... ser espiado, no ser investigado, ¿no? Claro. Y nosotros lo estamos haciendo hace muchos años. Yo particularmente soy hija de desaparecidos, por lo cual, digo, es algo que me afecta, digo, particularmente porque vengo hace años peleando justamente contra la impunidad. Y fui una de las espiadas también ahora en lo de Jujuy, que querría desarrollar porque realmente que se haya espiado ahí tiene que ver con la situación muy grave que se está viviendo en esa provincia, donde fuimos una delegación de organismos de derechos humanos, el CEPRO, digo, con una iniciativa de la diputada nacional Miriam Bregman, junto con la CORREPI, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, por la grave situación. Ahí lo que decía el informe, que el objetivo era desprestigiar al gobierno de Morales y del Frente Renovador, y en realidad, digo, el objetivo que tuvo esa comitiva fue denunciar una situación que está absolutamente invisibilizada por los grandes medios de comunicación y particularmente en Jujuy, y un ataque sin precedentes a las libertades democráticas, donde se ha definido Jujuy como un laboratorio realmente de la represión y la impunidad, que comenzó con la detención ilegal de Milagros Sala y que después continuó, digo, con represión, con persecución a los pueblos originarios, a la juventud, a los trabajadores. Digo, una situación realmente gravísima desde el punto de vista de los derechos humanos. Y no es casualidad que esa reunión, digo, esa comitiva haya sido la que
hayan querido, bueno, espiar. Nosotros lo sentimos, la presencia, digo, Eso cuando te iba a estábamos preguntar, ahí. uno se da cuenta, porque de repente nos está viendo la gente del otro lado y dices, bueno, pero ¿se darán cuenta? ¿Hay algún indicio de que Mira, hay en ese momento sí, digo, en ese momento sentíamos que porque Jujuy realmente es un estado policial. Digo, cuando vos vas ahí, nosotros recibimos denuncias gravísimas y sentíamos todo el tiempo, bueno, con compañeros de la Correpi que veíamos, digo, que nos estaban... Ahora, después se tomaron, por supuesto, todo el trabajo de inteligencia, de ver quiénes estaban convocando, digo, por eso particularmente la nombran a Miriam Bregman, que fue la que impulsó esta participación, a compañeras mías también, hijas de desaparecidos, como Victoria Moyano. Pero yo quería retomar lo que decía María del Carmen, que me parece muy importante, que realmente es gravísimo, digo, lo que está pasando, pero que lamentablemente no nos sorprende. Porque justamente hoy decíamos en los distintos programas de televisión, también Miriam, digo, denunciaba, digo, que es un modus operandi que viene de la dictadura a esta parte, digo, María del Carmen decía, bueno, por supuesto anteriormente, digo, pero es algo que se continúa, y nosotros, digo, que fuimos querellantes en Proyecto X, donde hicimos la denuncia, y en este momento seguimos con la causa, que es una causa enorme, que nosotros no tiramos una denuncia al aire. Las pruebas de lo que fue Proyecto X son pruebas absolutamente contundentes, donde está demostrado el espionaje que se hizo, como decía María del Carmen, a CRAF, a los distintos sectores del Movimiento Obrero de Zona Norte, a Nora Cortiñas, a los referentes de derechos humanos. Las pruebas que aportamos, digo, porque nosotros nos dimos cuenta en las causas que venían llegando, que los reportes eran de Gendarmería. Ahora, ¿la situación cuál es? Digo, que a pesar, esto lo anunciamos nosotros en noviembre del 2010, como estado público en marzo del 2011. A esta altura, después de semejante investigación, semejante pruebas aportadas a la justicia, no hay absolutamente nadie preso. ¿Se movió la causa por lo menos? La causa sigue Por en etapa de exclusivo investigación, impulso de las obviamente querellas. solamente, digo, por las pruebas que aportamos nosotros. Digo, pero estamos hablando de un hecho gravísimo. Digo, que habla del accionar que se llevaba adelante durante la dictadura militar. Digo, y los organismos de derechos humanos, digo, como nosotros, digo, que seguimos aportando pruebas, la señal, digo, es impunidad. Por eso cuando vos empezabas y decías, hay una resucitación del Proyecto X, yo lo que diría que hay una continuidad, digo, porque el mensaje a tantos años de haber presentado esto, incluso después, digo, la Gendarmería Nacional... después de que denunciamos el Proyecto X, digo, fue la fuerza principal que a nosotros nos ha reprimido en la Panamericana, digo, infiltrándonos también, digo, como lo de Galeano. Mira, muchas veces, más que disimularlo, como vos preguntabas recién, lo que tratan es demostrarlo, porque de esa manera también, en su criterio, disciplinan y amedrentan. A nosotros nos pasó hace muy poquito en La Plata, una movilización frente a las fiscalías, allí en pleno centro de La Plata, 7:56, para exigir justicia por un pibe fusilado por la policía, no en cualquier lugar de La Plata, en 1:60, frente al edificio donde está el registro civil, el registro de las personas y la Fiscalía de Estado de la provincia. Allí apareció este niño, Víctor, muerto a la madrugada. En ese marco tuvimos dos episodios. Por un lado, el típico haciéndose el fotógrafo, que no solamente se fue cuando se lo pidieron mis compañeros, sino que se identificó como policía en el momento que se retiraba de la movilización. Y por el otro lado, un auto de civil que estuvo siguiendo y rondando la movilización, en cuyo interior iba el jefe de calle de la Comisaría Novena, que es uno de los sospechosos del asesinato de Víctor. O sea, traerlo al propio imputado era una forma muy obvia de mostrarnos, sabemos de lo que están hablando y sabemos... Y no es lo mismo infiltrar una movilización de trabajadores cualquiera que una movilización de militantes antirrepresivos que estamos mucho más atentos. O sea, fue deliberadamente para que lo viéramos. Y a lo que me quería referir, si tengo un segundo, es algo que vos muy claramente vinculaste en un principio. La profundización de estas tareas de inteligencia y su exposición pública, porque alguien le mandó la documentación a los periodistas, con el despliegue de gendarmería en los barrios. No son dos hechos aislados que no tienen conexión entre sí. Y te sumo un tercero para que se entienda la relación. Nosotros decimos inseguridad, es la policía, es la gendarmería, es la prefectura en la calle. El 2 de diciembre vamos a presentar el archivo de casos en Plaza de Mayo
estamos acercándonos a un muerto por día por el gatillo fácil y la tortura en el curso de este año. Y el otro día, en una audiencia en la Cámara Criminal por un chico fusilado por un gendarme en Soldati, nos enteramos que la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación, está contratando más abogados penalistas para el área de Gendarmería, para que dependan de la Dirección de Asuntos Jurídicos, porque, en palabras del propio abogado de Gendarmería que me lo dijo, a partir de que están en la calle cada vez tenemos más causas penales como esta, o sea, fusilamientos de gatillo fácil. Entonces, la presencia de la policía en la calle, el propio gobierno está reconociendo al contratar más abogados para la Dirección de Asuntos Jurídicos que causa más muertes de pibes desarmados en los barrios. ¿Les parece hacer una pausa? Vamos a repasar los títulos y continuamos charlando un poquito más. ¿Cómo no? Actualizamos la información. Rechazos a la evaluación educativa. Estudiantes y maestros repudian el examen que el Ministerio de Educación de la Nación tomará mañana y el miércoles en 30.000 colegios de todo el país. Aseguran que la prueba no refleja los contextos, se concibe como un mecanismo punitivo y se organizó de manera inconsulta. Paro de bancos atenderán hasta las 12. El gremio realizará asambleas simultáneas durante los días martes y miércoles. Solo atenderán 2 horas. Reclaman reapertura de paritarias. La industria textil cayó un 25%. Según la Fundación Proteger, el informe reveló una pérdida de casi 20.000 empleos. Atribuyen caída del poder adquisitivo y reducción del mercado interno. CGT, el bono es insuficiente. El secretario general Héctor Daer afirmó que lo propuesto por el gobierno nacional no cumple con las expectativas. Además agregó, los empresarios se esconden detrás de bambalinas. Se cierra la 6ª fecha de fútbol. En el último partido de esta jornada, Unión de Santa Fe recibe a Quilmes a partir de las 21 con el arbitraje de Fernando Rapalini. El torneo de primera es liderado por Estudiantes de La Plata, perseguido por Newell's y San Lorenzo. Hablando acerca de este espionaje ilegal que se ha dado a conocer por parte de Gendarmería. Y yo me preguntaba, ¿no? A ver, han habido algunas situaciones. De repente este hackeo a los 2 periodistas donde desde la AFI dicen, bueno, vamos a iniciar una investigación interna que investigue la justicia, nosotros no hemos pedido nada, no sabemos. En este caso, ¿no? El famoso Proyecto X, bueno, nosotros tampoco hemos pedido que nos den un reporte, no sabemos. Hay alguien que está pidiendo esta información. Sí. No se reporta porque sí. Claro, lógico. Eso viene del Gabinete Nacional. Nosotros hemos pedido, a través de un proyecto que firmamos todos los diputados del Frente de Izquierda y han acompañado otros diputados, un pedido de informe al jefe de gabinete y al ministro del Interior de quién está dando las órdenes y toda la cadena de mandos del espionaje. Estos aparatos de espionaje no actúan por cuenta propia, sino que actúan por pedido del poder político, que es el que maneja. Por otro lado, te aclaro que en las bicamerales, no casualmente, el Frente de Izquierda no está en ninguna. A pesar de que tenemos 4 diputados y tenemos más diputados que otros bloques. Falsos progresistas que están acompañando al gobierno. ¿Y por qué no Pero están? nos vamos a hacer, porque no te convocan, porque son trenzas políticas, pero nos vamos a hacer presentes en la bicameral para que haya un testigo de las organizaciones de lucha de las cuales formamos parte y somos víctimas propias del espionaje,
para estar en la bicameral y conocer qué es lo que se discute ahí. Creo que no van a poder evitar la presencia de otros diputados que no integran la bicameral. Y quería decirte, yo creo que estamos ante la punta de un ovillo. Esto es algo mucho más grueso. Esto tiene que ver con una preparación del Estado. Lo tuvimos con el decreto 721, que da autonomía a las Fuerzas Armadas, que habilita en uno de sus artículos la intervención en cuestiones internas, cuestión que denunciamos oportunamente y fuimos a enfrentarnos nada menos que con Elisa Carrió en la Comisión de Defensa por el decreto 721, que además habilita que los militares acusados de genocidio ahora forman parte de los cursos de formación de los nuevos militares. Acá hay un lineamiento. Cuando se dice que no son 30.000 desaparecidos, cuando se está buscando un nuevo punto final en materia de las fuerzas de represión, se está tratando de proteger este estado de represión y de espionaje. Por eso, como planteo un poco estratégico, el Frente de Izquierda lo tiene inscrito en su programa, es la apertura de los archivos en cada uno de estos casos para saber hasta el final el proyecto X, hasta el final el espionaje a Mauro Federico, ahora, a recién Gustavo usted Silvestre, nombró a Elisa y Carrió. vamos, discúlpame, Sí. por el desmantelamiento de estos aparatos de seguridad que evidentemente son un cáncer en el cuerpo social argentino. Le mencionaba a Elisa Carrió, usted la acaba de mencionar, y ella fue, a ver, es aliada política, por supuesto, de Cambiemos, ha sido parte integrante de la fórmula, pero, o sea, del equipo que ha llegado, pero también ella suele salir con sus denuncias, ¿no? Y en relación al hackeo de los dos periodistas, él dice hay que desarticular el AFI, hay que desmantelar a la AFI. ¿Usted le cree cuando dice esas cosas? No le creo nada. Ninguno de los tres Claro, le creemos. Claro, no le creemos nada porque, aparte, ella denunció a Bresi. Yo mencioné acá que al frente de la bonaerense hay alguien complicado con el narcotráfico y que fue separado de la fuerza por cobrar coima a víctimas de secuestros extorsivos, y sin embargo ella lo denuncia y se quedó ahí, porque si queremos ir hasta el final no hay ningún problema. Nosotros vamos con la fuerza política y los diputados que estén dispuestos a ir hasta el final. El problema es que ella tiene una bomba y después simplemente negocia. Es para negociar posiciones personales en el arco político. Sí, no, yo cuando te decía esto de que nosotros presentamos pruebas contundentes, Sí. digo, a diferencia de Elisa Carrió que tira denuncias al aire y después, digo, es parte de las internas que ella quiere seguir, acomodarse. Digo, nosotros las cosas que hacemos las demostramos contundentemente. Digo, así como fue lo de Proyecto X, digo, que se transformó en un verdadero escándalo nacional, con Hilda Garré, que tuvo que salir a dar una conferencia de prensa en forma inmediata. Creemos que en este momento, digo, como somos consecuentes con esto, digo, no nos sorprende, digo, es gravísimo, pero lo que no podemos hacer es naturalizarlo. Digo, por eso nosotros ahora estamos presentando en el proyecto, en el Congreso a través de Miriam Bremo, un proyecto de pedido de informes y de exigencia de que Patricia Bullrich se presente inmediatamente en el Congreso Nacional para dar las explicaciones de esto que se está denunciando, porque justamente como decían ellos, digo, claramente digo, esto no es un accionar de la Gendarmería en forma independiente, tiene que ver con una orden del poder político, como lo tuvo que ver anteriormente, la complicidad absoluta de la justicia. Digo, y realmente el planteo que hicimos cuando fue lo de Proyecto X, que es el desmantelamiento de la disolución, digo, de los aparatos de inteligencia que están directamente relacionados con investigar, digo, lo que está prohibido por ley, que es las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, digo, eso es algo, digo, que tiene que hacerse efectivo, es parte de nuestros reclamos que venimos haciendo hace mucho tiempo. En relación a lo de la apertura de los archivos, nosotros también lo seguimos reclamando, y aparte porque es algo, mira, en mi caso particularmente, durante muchos años vine reclamando la apertura de los archivos de la dictadura por el asesinato de mis viejos, el secuestro mío. Decían que no existían hasta que después de un montón de tiempo me los entregaron. Aparecieron. Estaban, claro. justamente, estaban de la dictadura. No me mostraban pruebas nuevas, digo, porque toda la investigación la habíamos hecho en forma individual, como todos los organismos de derechos humanos, del Estado no ha aportado nada, pero sí lo que demostraban que estaban.
Entonces, sí, digo, están los archivos de la dictadura, pues imagínate, digo, de todo este sistema de inteligencia y espionaje que están haciendo. Digo, es un derecho elemental que estamos exigiendo, digo, que tienen que darnos, digo, todos los datos a todos los que estamos siendo investigados todo el tiempo por manifestarnos, por pelear por nuestros derechos, por permítanme llevarlo... expresar nuestras ideas, sí, y por ir a situaciones realmente, digo, vuelvo a repetir, digo, lo de Jujuy, digo, denunciar situaciones, digo, que realmente son muy graves y que no salen en ningún lado. Bueno, lo que está pasando ahí en Jujuy ha sido muy cuestionada. En un primer momento realmente, o sea, la tensión estuvo ahí, luego se fue diluyendo, voces a favor, voces en contra, pero la verdad es que estamos frente a un momento donde el bolsillo de la gente aprieta, la inflación aprieta, el trabajo está menguando, entonces, por lo tanto, desde el gobierno hay preocupación por el clima social. Estamos llegando hacia un fin de año, están diciendo, bueno, vamos a apuntar, por ejemplo, el municipio de Moreno, porque tienen miedo de lo que pueda pasar ahí, y entonces yo necesito llevarlo a este tema, que era lo que estábamos hablando, de lo más tangible para la gente, que es que a partir de hoy, por ejemplo, en 4 partidos van a empezar a contar con la presencia de 300 efectivos de gendarmería. No sé si son muchos o pocos para el lugar, pero es un son número. 300 más de los que debería haber, no te quepa duda. Pero es correctísimo lo que estás señalando. Frente al empeoramiento de las condiciones de vida, es natural que la gente proteste. Nadie se muere de hambre calladito y en silencio. Si vos repasás cuando la ministra de Seguridad Bullrich anunció el desembarco de las fuerzas federales hace un par de semanas atrás, cuando todavía no habían decidido a qué partidos iba a ir, sí dijo, hay 2 zonas en donde seguro vamos a empezar, el conurbano bonaerense y Mar del Plata. Y yo a partir de ahí le pregunté a todos los periodistas con los que me crucé, ¿qué tienen en común el conurbano y Mar del Plata? Son la capital nacional de la desocupación en la provincia de Buenos Aires. Es como si a nivel nacional dijeras Mar del Plata, Rosario, Córdoba y el conurbano. Claro. Fueron los lugares donde comenzaron siempre los conflictos, los saqueos, las movilizaciones más importantes en los momentos de profundización de todas las crisis. Esto no es para alarmar, por supuesto, no. pero es para analizar lo que está pasando. Pero en la misma línea de lo que vos estás planteando, yo quiero volver sobre el espionaje a los periodistas y el hacérselo saber, porque eso también es un intento de disciplinamiento. Y yo creo que tiene que ver, y por lo menos Correpi lo entiende así, con el rechazo que ha habido de la mayoría de los trabajadores de prensa y de sus principales organizaciones, como el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y la FATPREN, de este último protocolo de seguridad que intentaron imponer desde el Ministerio, desde Patricia Bullrich, en conjunto con la organización de empresas periodísticas, que no son los trabajadores, por cierto, donde justamente lo que se pretendía era que para recibir algún tipo de protección frente a situaciones de peligro, el periodista lo que tenía que hacer era entregar, no, peor que el corralito, entregar su información respecto de la investigación que estaba llevando a cabo. O sea, este nuevo protocolo que ha sido inmediatamente repudiado por un comunicado conjunto de la FATPREN y del CIPREVA, y que muy bien hicieron en rechazarlo, era el complemento de aquel otro protocolo antipiquete que preveía el corralito para la prensa. Acá directamente dicen, si querés hacer periodismo de investigación, y es un tema sensible, decime que investigas. Contame qué estás investigando y entonces yo te doy los medios tecnológicos o te pongo custodia. O sea, ya que me estás investigando a mí, porque ¿qué va a ser un tema sensible en la Argentina? ¿El divorcio de una estrella de cine? No, un problema vinculado con la administración del Estado. Entonces, yo creo que ante el rechazo de los trabajadores de prensa de este intento de domesticarlos, mostraron las cartas diciendo, mira que nosotros podemos espiar a cualquiera sin permiso. Tenemos las placas para ver cómo se van a distribuir entonces en esta primera etapa los efectivos de gendarmería. Les decíamos, son 4, en concreto 4 partidos. A partir de hoy desembarcan en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. Es una primera etapa, la segunda comienza el 31 de octubre y así irán cubriendo la superficie. Son entre 280 y 300 efectivos para los municipios más poblados, que no van a tener una ubicación fija, sino que van a ser móviles. Y como tareas van a ser lo siguiente: patrullajes, operativos de control vehicular y presencia en zonas calientes. Un poco amplio, ¿no? Lo de zonas calientes habrá que Estaría definir bueno qué saber son. quién dice qué zona es caliente y por qué. Nosotros llamamos a esas mismas zonas
zonas calientes porque son las que más índice tienen en relación a la cantidad de habitantes de muertes por la tortura en comisarías y de muertes por fusilamientos de gatillo fácil. Claro, hay que definir zonas calientes. Y yo a eso te agrego lo siguiente. En Mar del Plata está parada la industria textil y el puerto es un cementerio, que son dos grandes lugares de producción, de trabajo. Ellos están muy conscientes que están destruyendo fuentes de trabajo. Han cerrado en el último periodo 6.000 empresas. Sí. Por otro lado han dicho no a la reapertura de paritarios. Están ofreciendo un bono burla que ha sido rechazado, este bono de fin de año que han pactado con la CGT, ha sido rechazado por todas las organizaciones sociales y no hay nada para los trabajadores. Es decir, ese tercio de argentinos en la pobreza que tenemos hoy tiende a agravarse porque estamos en el peor momento de la crisis industrial y la reacción de ellos no es resolver el problema económico de la mayoría trabajadora, del desocupado, del que no le alcanza el salario, del jubilado que está al 90% debajo de la línea de pobreza, sino reforzar un estado de represión con este despliegue de tropas. Ahora, pero yo la manera coincido que se van a totalmente distribuir... con Carmen. La distribución de la gendarmería está viendo el mapa de la rebelión social. Segundo y tercer cordón porque son los centros para de la gendarmería. desocupación, claro. O sea, Ese- digo, Sí, les dice yo algo, quería porque agregar digo, las una zonas más cosa. cercanas a Capital es la Policía Federal, la zona costera, Policía Naval, segundo y tercer cordón, Gendarmería. ¿Nos dice algo eso? Sí, yo quería agregar una cosa, digo que esto, digo, va justamente con un reforzamiento en los distintos lugares. En Capital Federal la unificación de la Policía Federal con la Policía Metropolitana hace que también, digo, sea pensado, digo, como una fuerza casi de ocupación en una ciudad que tiene, digo, cada 100 habitantes un policía, digo, cuando en Nueva York, para dar una idea, son 600 cada un habitante. Sí. Digo, que estamos, o sea, la política del gobierno de Macri, digo, justamente mandar a lo que ellos llaman zonas calientes, que son las zonas que están recibiendo el ajuste, la desocupación, digo, tiene que ver, digo, con prepararse para situaciones eventuales, digo, de los trabajadores de los sectores populares salir a pelear por sus derechos. Entonces, esto es muy importante señalarlo, digo, porque estamos precedidos de una campaña por el tema de la supuesta seguridad. Y bueno, con este objetivo supuestamente irían los gendarmes, es lo que anuncian, que irían los gendarmes. Ahora, lo que hay que dejar claro es que la principal fuente de inseguridad son estas mismas fuerzas. Digo, que no hay delito en este país como el delito de la trata, digo, tomando en cuenta, digo, la situación en este momento que estamos viviendo, Sí. de los femicidios gravísimos, digo, que nos vamos a habilitar el miércoles, del narcotráfico, de desarmadero de autos. Digo, el gran delito de la Argentina es organizado por estas fuerzas de seguridad, ya sea gendarmería, prefectura, policía, etcétera. Bueno, desde ese punto de vista, digo, no es, si se piensa, digo, que con estas fuerzas se va a acabar con eso, digo, más bien, digo, todo lo contrario, van a garantizar cómo distribuirse sus negocios. Pero lo que más preocupante es que bajo este discurso, digo, lo que se está haciendo es militarizar la sociedad en su conjunto y los sectores más vulnerables que son los que van a salir a pelear. Es verdad, digo, lo que dicen los compañeros, no hay ajuste, digo, sin avance en la represión y sin avance también en el espionaje para poder llevar adelante esto. Quiero agradecerles a los tres por haber venido, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto, por supuesto. Gracias a vos. Bueno. Hacemos una pausa de la primera, seguimos ya con muchísima más información hasta las 7 en Es Tarde.